Bueno, gente, ahora sí. Buenas tardes. La semana pasada nos habíamos quedado acá, ¿sí? Hemos llegado a la parte de fotosíntesis, hablando de la fase oscura, la fase clara, ¿sí? O la fase lumínica y la fase oscura, también conocida. O la fase, sí, fotoquímica y la fase oscura, pero bueno, bioquímica y fotoquímica, perdón. Y bueno, acá estamos. Ahora lo que vamos a ver es un dilema, ¿sí? Que ocurre con la Rubisco. ¿Sí? La Rubisco tiene es un dilema, verdaderamente sí, porque no es que hay una teoría o una hipótesis que sea válida totalmente, que explique el porqué. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La Rubisco tiene eh, actividad con dos sustratos diferentes. Un sustrato, ¿sí? Puede ser el fosfoglicerato, como ven ahí. Perdón, no con dos sustratos, sino con el mismo sustrato, que es eh, el N-diolato intermedio, que dice ahí, o el intermediario N-diolato, ¿sí? Es el sustrato de la enzima. Que ese sustrato es la base carbonada sobre la cual va a actuar la enzima y lo va a transformar en otra cosa. Entonces, la Rubisco va a transformar este N-diolato intermediario, ¿sí? En fosfoglicerato, en presencia de dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, si por esas casualidades la Rubisco, en vez de tener dióxido de carbono cerca, estamos hablando de medidas nanoscópicas, ¿sí? En vez de tener dióxido de carbono cerca, está rodeada de dióxido de carbono, está rodeada de oxígeno. eh, entonces, en vez de colocar, ¿sí? ese dióxido de carbono y transformar ese fosfoglicerato, lo va a transformar en esto que sigue después, ¿sí? En dos fosfoglicolato, el azul, ¿sí? Entonces vamos a tener, ¿sí? Un fosfoglicerato y un fosfoglicolato, ¿sí? En vez de tener dos moléculas de fosfoglicerato, de tres fosfogliceratos, ¿sí? Que serían dos de tres, ¿sí? Acá vamos a tener una de tres, ¿sí? Con un carbono adicionado y una de tres con un carbono eh, y un oxígeno. Entonces, esa molécula, la 2-fosfolicolato, ¿sí? Eh, si lo vemos desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de la productividad de la fotosíntesis, no es productivo. Y además es un gasto energético innecesario. Pero ¿qué pasa? A lo largo de la evolución, la Rubisco eh, tiene esta potencialidad también, sí ha adquirido esta potencialidad de no solamente fijar una molécula de dióxido de carbono, sino que también puede fijar una molécula de oxígeno, ¿sí? Y liberar de oxígeno eh, a, al entorno, ¿sí? Esto se puede ver ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Si efectivamente, como dice Lynn Margulis, el cloroplasto es una organela procarionte, ¿sí? O sea, fue un organismo procarionte en la antigüedad y fue incorporado por otro organismo y se transformó luego de años de evolución en un organismo eucarionte, ¿no? Entonces, si esto es así, claro, seguramente al momento de evolucionar, estamos hablando hace, no sé, 3.000 y pico de millones de años, 3.800, capaz, en el momento que estaban apareciendo los primeros organismos fotosintetizadores, que eran procariontes, es lo más seguro que cuando empezó a aparecer el oxígeno, ese oxígeno fue eh, un veneno para los organismos, ¿sí? Anaerobios y un beneficio para los futuros organismos aerobios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esos anaerobios en algún punto tendrían que resguardarse y yo creo que la Rubisco en ese punto sería una gran ayuda, porque vos tenés un ambiente libre de oxígeno donde estás acostumbrado a vivir, de repente empieza a abundar el oxígeno. Recuerden que
en la atmósfera primitiva, los niveles de oxígeno no eran ni por casualidad el 21% que tenemos hoy. Con suerte era un elemento traza del oxígeno, ¿sí? Con muy poca cantidad. Y luego, cuando la fotosíntesis oxigénica empieza a ocurrir, empieza a generar oxígeno, y claro, el oxígeno pasa de ser un metabolito a ser un veneno para algunos organismos. Y bueno, estos organismos es posible que tengan esta rubisco en su momento, donde hay una actividad oxigenasa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro el oxígeno que tengo en el medio y lo incorporo a una molécula carbonada y me lo saco de encima. Y ese oxígeno que era tóxico, ¿sí? Porque no estoy acostumbrado a vivir en un medio oxigenado, hoy o en ese momento pasaba a ser algo inocuo, porque claro, es parte de una molécula, ya deja de ser gas, ¿sí? Para pasar a ser una molécula, ¿sí? En estado sólido o fija. ¿Me hago entender, gente? Pero estamos hablando de miles de millones de años atrás. Hoy por hoy, esa actividad oxigenasa de la rubisco, ¿sí? Está, quedó, ¿sí? Dentro del genoma, dentro de eh, las plantas. Y bueno, esa herencia evolutiva está ahí y ocurre. Entonces, por momentos, cuando la planta no tiene una concentración de dióxido de carbono tal dentro de la célula, ocurre si la oxigenasa. O sea, la actividad de la rubisco oxigenasa, ¿sí? Se activa y en vez de fijar carbono, la enzima fija oxígeno molecular, ¿sí? Y bueno, es posible que esto sea un camino, algo evolutivo que haya quedado, ¿sí? Dentro de los cloroplastos, ¿sí? Dentro de los cloroplastos, posiblemente por su pasado, ¿no? Por su pasado de haber sido células anaerobias. ¿M? Esas, esas procariontes que luego pasaron a ser cloroplastos, ¿no? En el interior de la célula eucariote. Eso posiblemente es una explicación, una hipótesis, ¿no? De dónde viene esta actividad rara, rara de la rubisco posible. Si yo estoy preparado o preparada para carboxilar, para incorporar carbonos a las moléculas y transformarlas en azúcares, y de repente algo se me transforma en algo que no es un azúcar, sino que me quita productividad y me hace gastar energía, ¿qué será, no? ¿Y por qué? ¿De dónde viene? Así que bueno, para tener en cuenta. Entonces, este fenómeno donde la rubisco incorpora oxígeno en vez de dióxido de carbono se llama fotorrespiración, ¿sí? Es molesto. Fotorrespiración. Entonces, ¿qué pasa? Esto suele pasar, ¿sí? En ambientes muy calurosos y de bajo contenido de agua, pero principalmente el calor, ¿sí? Porque cuando hace mucho calor, ¿sí? El oxígeno, ¿sí? Tiende a salir de fase líquida y ponerse en fase gaseosa, ¿sí? Tiende a salir de los líquidos, a salir de algún sólido donde pueda estar atrapado. No quiere decir, atrapado no es lo mismo que estar dentro de la estructura cristalina, sino que está atrapado en un líquido y entonces tiende a difundir, ¿sí? Cuando aumenta la temperatura. Entonces el oxígeno tiende a perder, ¿sí? Claro, está más cuando hace calor, está mucho más tiempo en forma gaseosa. Que claro, entonces imagínense una planta, un lugar donde hace calor, donde hay poca agua, la planta va a querer, sí, de alguna manera sobrevivir, pero tampoco quiere morir. Entonces, en esos momentos, la planta cierra los estomas un poco para transpirar menos y cuidar ese agua. Pero ese transpirar menos, al cerrar los estomas, viene con una consecuencia, y esa consecuencia es que reduce también el ingreso del gas tan valioso que es el dióxido de carbono. Entonces,
Yo conservo el agua porque vivo en un lugar muy caluroso y con poca agua, pero a expensas de que no me entre dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, en ese momento la rubisco, si no está rodeada de dióxidos de carbono, empieza a funcionar con su forma, como lo nombré antes, oxigenasa. Empieza a fijar oxígeno, ¿sí? Y empiezo a perder carbono, o sea, empiezo a perder energía futura, ¿sí? O cuerpos carbonados para el desarrollo de la planta. Pero no solamente eso, porque el ciclo de Calvin sigue funcionando. Sigo consumiendo NADPH y sigo consumiendo ATP, pero no produzco un azúcar válido o valioso. Entonces, fíjense que son varias las contras que tienen las plantas por la presencia de esta doble funcionalidad del rubisco, ¿no? De poder oxigenar o carboxilar de acuerdo la circunstancia ambiental en la cual está enfrentada, ¿sí? Perdón, una consulta, eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos prendida la estufa y la planta uno ve que se empiezan a poner machucha, por eso, porque mientras las plantas Eh, o se seca el sea, ambiente, entonces se seca el el ambiente, calor, pero no necesariamente la planta va a, en ese momento, eh, fotorespirar, ¿sí? No es que en ese momento la rubisco va a empezar. Eso va a depender de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono dentro del mesófilo, ¿sí? ah, sí, perfecto. Lo que vos estás viendo ahí es una respuesta fisiológica a la sequedad o al calor, ¿sí? Y a la Ah, falta sí, de sí. agua. Pero no necesariamente tiene que haber cerrado los estómagos esa planta. Por ahí está Ah, respirando más lento, ¿sí? Pero está sí, transpirando. sí, O sea, perfecto. eso se da en algunas plantas que son xerofíticas, ¿sí? Que vimos ya para el primer parcial, esas características ecomorfológicas, la ecomorfología, ¿sí? Son xerófitas o son crasas, ¿sí? O son cactus, ¿sí? O son suculentas. eh, de alguna manera esos caracteres están presentes. Y esas plantas tienen también eh, en esa adaptación al medio que cierran los estomas muy eficientemente para no perder ese agua o ya lo tienen parcialmente cerrados durante su ciclo de vida. Pero bueno, la fotorrespiración ocurre y es un hecho. Entonces, eh, les pasa a estas plantas, ¿sí? Que cierran los estomas y claro, queda oxígeno adentro. Y no es que queda oxígeno, porque uno diría, está bien, si cierran los estomas no entra ni oxígeno ni dióxido de carbono, no entra nada. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Como somos organismos vivientes y somos anaerobios, y digo somos porque tanto las plantas como los animales somos anaerobios, somos aerobios, perdón, respiramos aire, respiramos oxígeno, hacemos respiración celular. Las plantas hacen respiración celular y en ese hacer respiración celular, ¿sí? También van a decir, bueno, consumo oxígeno. Sí, es real, consumo oxígeno con la respiración celular. Pero la tasa fotosintética de la fase eh, lumínica o luminosa es altísima. Y la planta sigue produciendo oxígeno cuando es de día y yo tengo los estomas cerrados, wow, es una explosión. No alcanza a consumir la planta respirando, ¿sí? El oxígeno que se produce en la fase luminosa. Entonces ahí entra el desbalance y claro, la planta empieza a fotorrespirar. Entonces, en la fotorrespiración es el consumo de oxígeno mediado por la luz. Se consumen, sí, oxígeno, NADPH y ATP. Fíjense que es un proceso casi opuesto a la fotosíntesis, porque el opuesto es la respiración celular. El opuesto completamente es la respiración celular. La fotorrespiración eh, no es opuesto a la fotosíntesis porque de alguna manera un cuerpo carbonado se genera, que es el fosfoglicolato, pero no es fosfoglicerato. Pero bueno, si un cuerpo carbonado se genera. En cambio, lo opuesto a la fotosíntesis es que se destruyan cuerpos carbonados
Por eso lo opuesto perfectamente es la respiración celular. Este es un proceso, no diría opuesto, pero sí contraproducente. ¿Sí? Es un proceso contraproducente a la fotosíntesis, ¿sí? Porque la fotosíntesis genera energía para producir cuerpos carbonados y resulta que ahora esta energía se usa para producir un cuerpo carbonado que no me sirve. ¿Me hago entender, gente? Sí, Sí, sí. Entonces, así como este mecanismo de la evolución parece preceder a las plantas eucariotas, a las células eucariotas, ¿sí? O a los organismos fotosintéticos eucariotas, parece precederlo, porque parece algo adquirido con mucha anticipación, en el momento que el oxígeno fue una sustancia tóxica, entonces capaz esta Rubicó permitió la supervivencia, ¿sí? De esos organismos ante la presencia de oxígeno, ¿sí? Pero hoy es contraproducente para las plantas que habitan o que tienen un nicho ecológico en lugares áridos, ¿sí? O en lugares calurosos y secos. Entonces, una manera que han encontrado las plantas, ¿sí? Es que ese oxígeno sea contrarrestado por una densidad de dióxido de carbono muy alta alrededor de la rubícula. Entonces, han desarrollado rutas metabólicas fotosintéticas adaptadas para esos lugares. O sea, la planta se readapta de forma metabólica, ¿sí? Para soportar esos lugares y no fotorespirar, ¿sí? O fotorespirar lo menos posible. Entonces ahí vamos a hablar ahora de dos, ¿sí? Metabolismos, o sea, dos agregados metabólicos, dos, ¿cómo decirlo? Sí, adaptaciones metabólicas que tienen las plantas, ¿sí? Por las cuales algunas se las llama planta C4, ¿sí? Porque la ruta metabólica para fijar dióxido de carbono tiene en su proceso metabólico o en sus procesos químicos carbonos, con cuerpos carbonados de 4 carbonos. Entonces, esta es de las dos variantes que hay metabólicas, ¿sí? Entonces, en la ruta C4 del carbono, o sea, de la fijación del carbono, el ciclo de Calvin se produce de la misma manera, solo que antes del ciclo de Calvin, las plantas han incorporado unas rutas metabólicas previas que aseguran la presencia todo el tiempo de dióxido de carbono dentro de la célula, cerca de donde están los cloroplastos. Entonces, ahí lo que se hace es facilitarse el ciclo de Calvin completo, ¿sí? Con fotoasimilación o fotocarboxilación y no la fotooxigenación o la fotorrespiración. Entonces, lo que ocurre es que dentro del tejido fotosintético, dentro del parénquima, del clorénquima o del parénquima en empalizada o del parénquima fotosintético, ¿sí? Se va a compartimentalizar en un tejido especial, en algunas plantas y en otras vamos a ver que no están así, un lugar específico para que ocurra el ciclo de Calvin, ¿sí? Y la rubisco siempre esté llena de dióxido de carbono. Entonces, va a haber una enzima extra, la PEP carboxilasa, que viene de fosfoenolpiruvato carboxilasa, PEP, fosfoenolpiruvato carboxilasa, ¿sí? Y esta enzima lo que va a hacer es catalizar ese proceso, en donde el fosfoenolpiruvato, ¿sí? Se carboxila, toma un dióxido de carbono, y ese fosfonolpiruvato carboxilado, ¿sí? Va a ser transportado al lugar de la célula aislado de oxígeno. Entonces, de esa manera, la planta compartimentaliza y aísla a la rubisco del oxígeno y la rodea de dióxido de carbono, las dos cosas a la vez, llevándola a un lugar del tejido diferente. Eh, conlleva un gasto de ATP, esto es energéticamente también negativo,
pero si lo sumamos a la producción de azúcares, se hace positivo, ¿sí? Se hace positivo. Fíjense que se da mayormente en monocotiledonias, pero también hay en dicotiledonias. Y cada vez se descubren más dicotiledonias de tipo C4, ¿sí? Hay monos, pero también hay dicos, ¿sí? Las monos abundan, las C4, pero en dicos también se están descubriendo que hay cada vez más, ¿sí? Y lo que se creía cuando se descubrió esta ruta metabólica, ¿sí? Accesoria, que es la C4, que incrementa las posibilidades de las plantas para vivir en ambientes complicados, como es con falta de agua y y mucha radiación solar o muchas temperaturas. Lo que cuando se descubrió que era una adaptación morfo, ¿sí? Eh, fisiológica, ecofisiología o ecomorfología, todo junto. ¿Por qué? Porque se descubrió que había un tejido especial que se llamaba tejido en corona, donde se desarrollaba el ciclo de Calvin, ¿sí? Y dentro de ese tejido había dióxido de carbono y por fuera de ese tejido podía haber oxígeno y dióxido de carbono a la par. Pero dentro de ese tejido solo íbamos a encontrar dióxido de carbono. Entonces, algunos investigadores e investigadoras descubrieron esto, ¿sí? Cuando vieron, hicieron un estudio y se dieron cuenta que, claro, dentro de ese tejido que se llama tejido corona, que estaba alrededor o está alrededor de los haces vasculares, dentro del tejido fotosintético del parénquima, se producía el ciclo de Calvin. Y en el resto del tejido, sí, se producía la parte, el tejido fotosintético se producía, digamos, lo que es la etapa fotoquímica, ¿no? Y bueno, estas plantas fueron llamadas C4. Hoy se sabe que no necesariamente las plantas tienen que tener una morfología de tipo Kranz o de tipo corona, ¿sí? Para ser C4. Hoy se sabe que una planta es C4 solo cuando tiene las enzimas. Solo, ya si descubren que tiene la PEP carboxilasa, la fosfonol piruvato carboxilasa, ya saben que esa planta es C4, ¿sí? Es más, hay plantas que tienen enzimas intermedias, pasos intermedios, hay plantas que son mitad C3, mitad C4, hacen una cosa y hacen otra dependiendo cómo esté, ¿sí? El ambiente, ¿sí? O sea, la plasticidad metabólica que tienen las plantas es tan abrumadora que una planta puede tener todas las baterías de genes ahí adentro y se activan de acuerdo a la respuesta ambiental. O sea, el ambiente modela también lo que la planta va a hacer. O sea, la planta tiene un nivel de adaptación a ese ambiente, ¿sí? Que activa o desactiva genes o hace una ruta metabólica u otra dependiendo del ambiente en el cual se encuentre, ¿no? O sea, hay plantas que se han encontrado así, a ese nivel, digamos, que no es que tienen una especialización morfológica para hacer la fotosíntesis C4, no, no, con tener las enzimas ya está. No es una mutación, quizá fue una mutación en el pasado. Hoy ya no son mutaciones, hoy ya son caracteres, sí, que se heredan, hereditarios, ya están dentro del genoma de la planta, ¿sí? Recordemos que una mutación pudo haber sido en el pasado, y esa mutación a veces son fortuitas y a veces son dirigidas, ¿no? Entonces, una mutación al azar o una mutación dirigida, o sea, por una presión ambiental, puede quedar en ese genoma y ser transmitido por herencia, ¿no? Y ahí ya está. Pero la mutación fue hace muchos, eh, miles de años, capaz millones, ¿sí? No hoy en día, ¿sí? Hoy en día pueden hacer alguna planta con la mutación de no tener la ruta C4, siendo que sus antecesores eran C4. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, esta es la morfología, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Lo que se descubrió originariamente era esto, ¿sí? Que tenemos eh, el mesófilo, ¿sí? La célula del mesófilo, el parénquima fotosintético típico, clásico,
Pero alrededor del haz vascular hay una crans, una corona, ¿sí? Hay una corona de un mesófilo particular que se llama, ¿sí? Vaina, ¿sí? Vaina envolvente o vaina corona, vaina crans, ¿sí? Donde se hallaban, ¿sí? Eh, digamos, una concentración muy alta de dióxido de carbono y sin oxígeno. Hoy se sabe que no necesariamente este tipo de tejido especial que se llama crans o corona tiene que estar, no. Hoy se sabe que con que estén las enzimas, la planta lo que hace es rodear esos cloroplastos que donde están y lleno de dióxido de carbono y ya está, ¿sí? Con que haya una gran concentración de dióxido de carbono cerca de los cloroplastos, la planta ya logró su cometido, ¿sí? Que no haya fotorrespiración. Entonces, puede tener las enzimas y no hace falta tener la morfología, ¿sí? O sea, puede tener el metabolismo y no necesariamente ese metabolismo haber derivado en una morfología especializada como esta, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí, profesor. Sí, Matías. Sí. O sea, es genial, la verdad que es sorprendente cuando lo descubrieron y a mí me sigue como fascinando, porque es un nivel de adaptación tal que hay plantas que pueden hacer las dos tipos, o sea, puede hacerse tres y C4 dependiendo de las circunstancias, o sea, es cambiar tu metabolismo, es como que nosotros por un momento diga, bueno, ya está, me cansé de la lactosa, hoy no la digiero, ¿sí? Y desactivo las enzimas que degradan lactosa en mi intestino y bueno, me vuelvo intolerante a la lactosa y no como lactosa hasta que se me cante, digo, bueno, ya está, empiezo a comer lactosa de vuelta. Es como una locura. Entonces, bueno, esas cosas son a ese nivel, ¿sí? Las plantas pueden manejar el metabolismo, ¿sí? Es una cosa Es como bastante... querer sacar discúlpame, es como querer sacar la diabetes. Digo, bueno, voy a dar más, eh, voy a tolerar, voy a asimilar más el azúcar, así no tengo diabetes por un mes, qué sé yo. Y después, Podría ser algo así, ¿no? A ese nivel de sí, sí, sí. control, a ese nivel de control del metabolismo, ¿no? Estamos hablando de niveles muy impresionantes. Y todo esto por la evolución, Claro, la exactamente. adaptación. Adaptaciones al medio, exactamente. Ujú. Entonces, en términos humanos, en términos, digamos, como siempre, bélicos, que es lo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, se encara así a veces, esto de manera de ganarle al oxígeno es concentrar el dióxido de carbono alrededor de la rubia, ¿sí? Entonces, no son las únicas rutas metabólicas las C4, sino que también está la ruta CAM, ¿sí? O también conocida MAC. CAM es en inglés y MAC es en castellano, metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? Dentro de la familia Crasulareaceae, ¿sí? Hay plantas, que son la gran mayoría, ¿sí? De esta familia, que tienen esta ruta metabólica, ¿sí? Tienen el metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque estas plantas producen un ácido orgánico, ¿sí? Ácido málico, que lo que hace o sea, este ácido málico es el resultado de fijar dióxido de carbono en el momento que la planta no compromete su vida. Entonces, imagínense un cactus donde vive, ¿sí? Piensen en eso y piensen en la hostilidad de ese ambiente, ¿no? De día. Entonces, ¿cómo hago? Si yo de día abro los estomas, la quedo en un desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo abro de noche? Y claro, de noche abro los estomas, no hace ese calor abrumador, sino que al revés, hace frío. ¿Y el frío qué hace? El frío produce también que el oxígeno se disuelva mucho más dentro de la célula, con lo que es una sustancia acuosa, ¿sí? Un ambiente líquido. Entonces,
La temperatura baja, el oxígeno se disuelve mejor en ambientes líquidos, la planta abre de noche los estomas y en ese momento captura dióxido de carbono con una enzima, ¿sí? Y producen este ácido, ácido málico, entre otros ácidos orgánicos, pero el ácido málico es muy común, ¿sí? Entonces, en vez de las grasas o las crasuláceas, ¿sí? Separar físicamente, ¿sí? El dióxido de carbono del oxígeno y rodear o sea, llevarla a Rubisco alejándola del oxígeno y además rodeándola de dióxido de carbono, lo que hacen las grasas es directamente separar en el tiempo. Entonces, trabajo de noche capturando oxígeno y de día, que puedo hacer la fase de luminosa, cierro los estomas y ya está. Total, el dióxido de carbono yo ya lo capturé de noche. ¿Me explico, gente? Sí, sí, hace la inversa que las Sí. otras plantas. Claro, Sí, hace otra sí. cosa totalmente diferente. Las crasuláceas hacen eso. De noche abren los estomas, de día los cierran. Y obvio, porque están adaptadas a un ambiente muy hostil, ¿sí? Donde si abren los estomas de día la quedan. Y además fotorrespiran a mansalva. Entonces, ¿qué hacen? Directamente capturan durante la noche, lo transforman en ácido y durante el día ese ácido se va convirtiendo, se va desacidificando, por decirlo así, se va convirtiendo y lo van liberando, ¿sí? En forma de dióxido de carbono dentro de la planta, ¿sí? Entonces, la TEP-carboxilasa, ¿sí? Forma, bueno, este ácido oxálico o ácido málico o algún tipo de ácido, ¿sí? Que va quedando dentro de la vacua y bueno, eso después se va liberando y va liberando el dióxido de carbono, ¿sí? Eh, y ahí sí, la planta, una vez que tiene toda la parte de la fase lumínica funcionando, empieza como loca a producir azúcares, ¿sí? En este caso, crasas y cactus, ¿sí? Eso es lo que va a ir sucediendo. Profesor. Ibas a decir algo más, pero me olvidé. ¿Alguien tiene una pregunta ahí? Sí, yo quería hacer una pregunta. Y si esa misma planta la llevamos a un ambiente que no es tan hostil, ¿la planta cambia digamos, el metabolismo o sigue siendo el mismo metabolismo que cuando estaba en su lugar hostil, en su clima hostil? No, y en ese Por caso puede ocurrir que la planta, sí, habría que ver de cuál se trata, ¿no? Y algunas que están estudiadas que se sabe que sí, que pueden hacerse tres o pueden ser ejemplo, MAC. ha pasado, he visto gente que trae, por ejemplo, cactus de La Rioja o de algún lugar Claro. y lo pone acá y se muere. Y acá se les No, no sé. muere mayoritariamente por el exceso de humedad, ¿sí? Claro, claro. Pero en algún caso se puede adaptar entonces la planta a estar a un clima no tan hostil, digamos, tan Sí, sí, seco. claro que se puede adaptar, claro que se puede adaptar. Sí, 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 se puede adaptar tranquilamente. Se puede adaptar. Lo que Claro, pasa que estaría claro, haciendo o sea, una ruta metabólica extra medio innecesariamente, ¿sí? Estaría gastando más claro, energía de forma innecesaria porque no lo estaría necesitando acá, ¿sí? claro, claro. A mí me regalaron un cardón Ajá. y lo tengo acá en la terraza, no le pongo agua, nada, y está verde, está lindo, pero no sé si tiene el mismo sustrato de allá, lo trajeron de allá con todo, Claro. pero yo tengo miedo que se me muera. Y lo que se suele hacer en lugares como los nuestros acá, donde abundan las C3, básicamente, en lugares templado húmedo abundan las C3. Sí, en Sí, lugares templado seco hay C4 y templado y cálido seco hay ya C4 y donde hay aridez total hay MAC directamente, ¿sí? Mecanismo de ácido mezclado con C4 y C3, ¿no? Porque hay una mezcolanza, como le dije antes. Pero lo que se sí, sí, hace para sí, el tema de las crasas, en sí, específico los cactus, es un jardín de invierno, ¿viste? Se hace directamente un crasulario. perfecto. Sí, 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 lo vamos a hacer. Sí, sí. Muchas Además, gracias. que además de bello, porque es extremadamente bello un crasulario, yo he visto unos muy bien desarrollados, con unas rocallas muy lindas, todo.
claro, el cactus está como quiere. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Lo voy a hacer luego en la terraza. ¿Sabés qué lindo, no? Va a quedar espectacular. Sí, perfecto, gracias, profe. No hay por qué. Entonces, las plantas MAC, mecanismo ácido de las crasuláceas, o CAM en inglés, crasulácea acid metabolic, ¿sí? Hacen eso, ¿sí? Durante la noche generan ese ácido orgánico capturando el oxígeno, durante el día ese malato, ácido málico, ácido el que quieran, ¿sí? Lo van liberando el dióxido de carbono, se va transformando ese ácido y bueno, se va haciendo el ciclo de Calvin, ¿no? Bueno, ahí tenemos bien, piña, o sea, ananá y otras, y crasas también. O sea, porque fíjense que no es solo de las crasuláceas, estamos hablando también de bromelias, como el ananá, que también lo tienen, ¿sí? Son plantas donde realmente se les complica. Una bromelia, imagínense que son epífitas, ¿sí? Entonces ahí, o en el caso de la ananá no es epífita, pero vive en un tremendo aridez, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también desarrollan estos metabolismos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Los tres metabolismos, sí podemos ver este cuadro con donde podemos comparar, ¿sí? Entonces, la C3 no tiene separación entre la fijación de dióxido de carbono y el ciclo de calcio, ¿sí? Los estomas están abiertos durante el día y están adaptadas generalmente a ambientes frescos y húmedos, como dije, templado húmedo, como dije antes. Ahora, la C4, fíjense, hay separación,